Muy queridos oyentes de nuestro programa de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Estamos hoy con ustedes con mucho gusto para presentarles un aspecto muy interesante de nuestra historia que muchas veces no se ha tenido con la suficiente relevancia, y es el de la amistad muy profunda que existió entre la figura de George Washington, el gran libertador del norte, el Marqués de Lafayette y nuestro libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar tenía 6 años cuando se produjo la libertad de los Estados Unidos, de manera que siempre había una diferencia muy grande y no conocía a Washington, pero de todas maneras sí lo siguió y lo respetó profundamente. De manera que vamos a intentar hoy, si ustedes me lo permiten y me perdonan la intromisión, en estas conferencias tratar de dar una imagen de lo que eso sucedió. De manera que si el 7 de agosto de 1819 la batalla de Boyacá tuvo un influjo imperecedero en la vida del hemisferio americano, porque con el triunfo de esta batalla, Bolívar le arrebató definitivamente la Nueva Granada a la dominación española y dio un paso decisivo para la liberación de toda la región septentrional de Sudamérica. Han transcurrido más de 2 siglos después de esta trascendental batalla, pero ahora, como entonces, es motivo de admiración el nombre que la capitaneó, así como el valor y el don de mando del general Bolívar, que movieron a los hombres que combatían bajo sus órdenes a través de pantanos, cordilleras y dificultades inenarrables, escalando montañas con unos taludes vertiginosos, dispuestos a derrotar ejércitos que los superaban en número y en armas. Y de la misma manera, la visión y el ejemplo de Bolívar continúan moviendo a hombres de todas las latitudes para que lancen un grito de libertad y de justicia para sus pueblos. Cuando nació Bolívar en 1783, fue el año en que las colonias norteamericanas firmaron con la Gran Bretaña un tratado de paz que puso fin victoriosamente a la Guerra de la Independencia. Esa guerra, siendo el primer intento organizado con éxito por una colonia del Nuevo Mundo para liberarse de la opresión ejercida por el Viejo Mundo, habría de servir de modelo para las colonias españolas en los años subsiguientes. Desde los primeros años, Bolívar admiró la revolución llevada a cabo en el norte. Ya en 1805, cuando un viaje por Europa, se prometió solemnemente no descansar hasta romper los grilletes con que España encadenaba a la América, esa América que lo vio nacer. Este es el juramento del Monte Sacro que se ha registrado cuidadosamente en la historia. Al año siguiente realizó un viaje de 3 meses por Boston, Massachusetts, hasta Charleston, en California del Sur, y pudo contemplar por sí mismo las condiciones de prosperidad que ya comenzaban a verse en la nueva República del Norte. Al regresar a Venezuela, comenzó a hacer vibrar a los ciudadanos con el ideal de libertad que siempre movió su alma. Desde los Estados Unidos, el expresidente Thomas Jefferson observaba atentamente el desenvolvimiento de la lucha que tanto le recordaba lo que él había
iniciado 35 años antes, con su declaración de la independencia. Él sabía que otro ejemplo, que en el nombre surge con toda su fuerza y en ese mismo continente, rompería las cadenas que le imponen su opresor a toda América, a la América española. Se rebelaría y los insurgentes estaban luchando en muchas provincias y pronto seguramente triunfarían en todas ellas, según Jefferson. Él describe, además, que las naciones hispanoamericanas comenzaban a interesar al mundo entero, pues se estaban convirtiendo en el escenario de una revolución política que comenzaba a ocupar su sitio como miembro de la gran familia de naciones. Estas apreciaciones estaban en una carta dirigida al barón de Humboldt, famoso naturalista que estuvo en la Nueva Granada y que fue además amigo del libertador Simón Bolívar. El Congreso de los Estados Unidos, en el año de 1811, demostró su interés por la situación en la que se encontraban sus vecinos del sur al declarar su simpatía por los insurgentes a finales del año. Venezuela aceptó una constitución que seguía muy de cerca a la de los Estados Unidos y a la que Bolívar había llamado la más perfecta, que se atiende a la corrección de los principios y a los efectos benéficos de su administración. En 1810 había producido en la Nueva Granada y en Santa Fe de Bogotá el grito de independencia. Y se había logrado la relación de una primera constitución que, a pesar de reconocer a Fernando VII, ya daba los primeros pasos hacia la libertad, que vino a consolidarse en 1819, cuando en la batalla de Boyacá se logró la independencia total. Es indudable que la admiración de Bolívar por los Estados Unidos no se refiere solo a la constitución política, puesto que George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, constituyó un ejemplo para Bolívar, y a nadie veneró tanto el libertador como a Washington, cuya efigie llevó casi siempre en sus últimos años sobre el pecho. Washington había muerto cuando Bolívar era todavía un niño, pero aparece continuamente citado en los escritos del libertador como paradigma del hombre del nuevo mundo, del hombre de la libertad, del padre de la América, del noble protector de las reformas sociales. Cuando Venezuela declaró su independencia en 1811, fue solo el comienzo de una lucha ardua que se prolongó 14 años para lograr la liberación del nuevo mundo de la dominación española, antes de llegar a 1819, cuando se logró consolidar la libertad. En 1818, después de la derrota de la Puerta, cuando intentaba reconquistar a Caracas, todo el movimiento libertador de América parecía estar abocado al fracaso. En Colombia, después de la revuelta del 20 de julio, vino a lo que se llamó la patria boba, con la confrontación de los ciudadanos, lo que hacía muy difícil su gobierno, y todo hacía pensar que esa llama de libertad, que había comenzado fulgurante, comenzó a sentirse en la parte norte del continente
una situación de debilidad. En 1818, la situación estaba bastante oscura en relación a la libertad. Llegó una voz de aliento y fue la de Henry Clay, americano, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y posteriormente sería secretario de Estado durante la administración del presidente John Quincy Adams, y uno de los más elocuentes oradores de todos los tiempos, y quien pidió y exigió que se reconociera la independencia de la América española. Estaba seguro el señor Adams de que el hemisferio, una vez independiente, sea cual fuere la forma de gobierno que adoptasen las regiones, estaría animada por el sentimiento americanista y estaría guiada por una política de integración. Después del discurso de 3 horas del señor Clay ante el Congreso americano, del cual tuvo noticia Bolívar, comenzó a preparar una de las más asombrosas hazañas de la historia de la estrategia militar: atravesar en plena temporada de tormentas de invierno el páramo de Pisba, que lo condujo a la batalla del Pantano de Vargas y posteriormente a la gloriosa batalla de Boyacá. En Latinoamérica, el discurso de Clay aportó indudablemente un combustible indispensable para reanimar las llamas de la libertad. Con la victoria del 7 de agosto de 1819 en la gloriosa Boyacá, Bolívar, ya proclamado como presidente del territorio liberado y de Venezuela, expresó su voluntad de unir en una sola república a los dos países con el nombre de la Gran Colombia. Asimismo, designó como vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo al general Francisco de Paula Santander. Pero la propia tierra del Libertador, Venezuela, estaba aún ocupada en gran parte por el ejército 2 veces superior al suyo, al mando del pacificador Pablo Morillo, que dejaba una estela de dolor, de odio y de frustración en busca de consolidar el gobierno de España nuevamente en toda la América Latina. Bolívar permaneció en Bogotá 6 semanas, dedicado a la consolidación militar de la Nueva Granada y a la preparación logística de una guerra decisiva que libertaría para siempre a Venezuela. La gloria de Boyacá llevaba como insignia al Libertador y producía temores y reacciones en las autoridades españolas, que buscaron cualquier medio para aplacar. Incluso llegaron propuestas para que los patriotas insurgentes conservaran el dominio del territorio liberado, a condición de que reconocieran la supremacía española, a lo cual el Libertador se negó, y después de años de batalla consolidó la independencia de las naciones que nacieron bajo el fulgor de su inteligencia y de su espada. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, el mismo Henry Clay, como representante en la Cámara de la Unión Americana, logró que se adoptara una resolución en la cual expresaba profundo interés por el éxito de las provincias suramericanas en la lucha por su libertad
y proponían por primera vez el apoyo constitucional al presidente que se eligiera y al mismo tiempo reconocer la soberanía y la independencia de cualquiera de estos países. Al año siguiente, reconocieron la independencia de las naciones suramericanas cuando el presidente Monroe informó al Congreso que convenía establecer relaciones diplomáticas con todas esas nuevas naciones. Monroe dijo esto y recibió la influencia del veterano estadista Thomas Jefferson, de Clay y el general del Congreso que le había manifestado, que ya se había manifestado, con renovado ímpetu, con el apoyo espiritual que le daba el Congreso a los grandes estadistas americanos, con el Ecuador constituyeron la Gran Colombia. Y en Guayaquil, en 1822, se reunió el libertador Bolívar con el general José de San Martín, libertador de la Argentina y también de Chile, y a quien colaboró en la independencia del Perú. Allí se discutió el final de la campaña y por consiguiente de la guerra. Ese acuerdo concentrado en Guayaquil resultó en que Bolívar asumió el mando de las fuerzas peruanas que antes comandaba San Martín y del ejército granadino, y derrotaron a los españoles en la batalla de Junín. Más tarde, la victoria que se conquistó en Ayacucho, la última y gran batalla de la Guerra de la Independencia, condujo en 1825 a la liberación de Perú y Bolivia. Y en esta forma, como conclusión, los españoles habían sido expulsados del territorio americano y con eso se cumplió la juvenil promesa del libertador en el Monte Sacro. Apoyado por estas declaraciones de sus vecinos del norte de América, Bolívar escribió a Sucre en 1824, comillas, la España no puede hacer nada porque no tiene marina, ni ejército, ni dinero. Por lo tanto, la Santa Alianza será combatida por Inglaterra y por los Estados Unidos y América del Norte. Cierra comillas. Bolívar manifestó que estaba de acuerdo con Jefferson sobre las diferencias entre el viejo y el nuevo mundo. Y así lo manifestó en una carta al vicepresidente Santander, diciendo, comillas, la causa no debe ser otra que la del principio de justicia. En Europa solo se hace por la tiranía y aquí por la libertad, lo que ciertamente nos constituye en enormemente superiores a los tales aliados. Por ejemplo, ellos sostienen los tronos de los reyes y nosotros sostenemos a los pueblos y las repúblicas. Ellos quieren la dependencia y nosotros la independencia. Cierro comillas. Para esa época, Bolívar también, como presidente del Perú, propuso una conferencia de las Naciones Americanas Independientes. Pensó que debía celebrarse en Panamá y tendría por meta el establecimiento de ciertos principios para asegurar la preservación de la libertad de las naciones de América y la defensa de sus derechos. Clay, ahora secretario de Estado, apoyó decididamente el Congreso Anfictiónico de Panamá propuesto
Y en sus instrucciones destinadas a la delegación americana, comentó, comillas, el Congreso señalaría una nueva era en la conducción de los asuntos humanos y merecería el afecto y la eterna gratitud de toda América por la sabiduría y la liberación de sus principios. Cierra comillas. El Congreso Anfictiónico de Panamá, reunido en 1826 por convocatoria del Libertador, infortunadamente no logró alcanzar muchos de los elevados objetivos propuestos tanto por Bolívar como por Clay. Con todo, fue el primer paso encaminado a unir a las naciones del Nuevo Mundo. Allí se estableció una liga y una confederación perpetua, cuyos principios se anticiparon a la Organización de los Estados Americanos, OEA, e inclusive a las propias Naciones Unidas. Así pues, las aspiraciones de Bolívar viven hoy en día hace más de 2 siglos. Escribía en su destierro de Jamaica en 1815, comillas, yo deseo más que cualquier otro ver formar en la América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y las riquezas que por su libertad y su gloria. Cierra comillas. Bolívar, nunca satisfecho por medias tintas, nos legó el ideal que siempre marchará hacia adelante y cuya luz aún brilla para todos nosotros, la libertad. Washington y Bolívar se adelantaron a los acontecimientos de su época, gobernando con su genio nuevos países. Fueron fundadores de nuevos estados y lograron trazar una nueva forma de vida que es ejemplo universal. Los Estados Unidos y los países de América del Sur aún están presentes y actuando en la historia del mundo con libertad y soberanía. Washington y Bolívar son las dos figuras realmente representan el símbolo de la libertad en todos los sentidos y en todas las partes de la tierra. A pesar de las reacciones en contra que se han despertado en muchos lugares por falta de conocimiento y por ese mal que es el dios pagano de América, que es la envidia. Estos dos grandes hombres, por su ingente y gloriosa labor, nada recibieron en comparación con lo que hicieron. Si se cuenta la gloria purísima que pocos hombres han logrado al liberar a sus patrias de la tiranía, sin reclamar absolutamente nada para ellos, y han entrado ambos a la inmortalidad y a la veneración de todas las generaciones venturas. Teniendo en cuenta la dimensión de nuestro creativo, valeroso y visionario, estos dos titanes que brillan sobre el horizonte americano, es indiscutible que en la obra de Bolívar, por las dificultades más mínimas que superó, por las difíciles condiciones geográficas y por el esfuerzo monumental que tuvo que hacer en forma genial para derrotar a una potencia extranjera. Todo esto se consagra indudablemente como el héroe más grande que tuvo América. Como consecuencia de todo lo anterior, nadie podría negar que hubo una empatía muy grande entre el libertador Bolívar
con el héroe del norte, el general Washington. En muchos casos de su vida, el libertador demostró ese sentimiento muy claro de admiración al usar en su pecho, en las últimas etapas de su vida, la efigie del general Washington, la cual recibió de manos del general Lafayette con la siguiente carta, comillas: una medalla conmemorativa del mérito y de la fama del hombre verdaderamente grande y glorioso, obsequio de su estado natal y conservado por su familia desde la guerra de la Revolución Americana. Junto con esta medalla, os enviamos un retrato del padre de nuestra patria para que acompañe un mechón de sus cabellos. Aceptad, libertador del sur, estas ofrendas tributadas a vuestras virtudes y a los ilustres servicios que habéis prestado a vuestro país y a la causa del género humano. Al bajar vos a vuestra egregia tumba, estas ofrendas se conservan en los archivos de la libertad de América del Sur, cual legado para las generaciones venideras. Recibid, Señor, junto con las reverencias religiosas de su jefe eterno, el homenaje de todos los norteamericanos que con sincera admiración y aclamación a vuestra gloria os saluda como Bolívar, el libertador, el Washington del Sur. Y está firmada por Jorge Washington P. Curtis el 26 de agosto de 1825. El general Lafayette, en sus memorias, dice, comillas: mi religiosa y final consagración a la memoria del general Washington no podría apreciarse mejor por su familia y honrándome con la comisión de que me ha encargado, satisfecho de la semejanza del retrato que yo tengo, la dicha de pensar que de todos los hombres existentes y aún los de la historia, es solo a quien mi paternal amigo haya preferido hacerle este obsequio. ¿Qué más podría decir yo, el gran ciudadano a quien la América Meridional ha saludado con el nombre del libertador y que ha confirmado en los dos mundos y que está dotado de una influencia igual a su desinterés, lleva en su corazón el amor a la libertad y a la república sin mezclas de otra cosa? Cierra comillas. Este general Lafayette fue estrecho amigo del general Jorge Washington, lo cual se manifiesta en el texto de la carta con que entregó el regalo a la familia Washington al libertador Simón Bolívar. El general Bolívar, al recibir la comunicación y la donación, envía una carta firmada el 25 de mayo de 1826, dirigida al señor George Washington Curtis, hijo del libertador americano. Comillas: aunque los papeles públicos me han informado del glorioso don con que el hijo del gran Washington habría querido honrarme, hasta ese día no había recibido la santa reliquia del hombre de la libertad y la lisonjera carta de su digno descendiente. Hoy he tocado con mis manos
ese inestimable presente, la imagen del primer bienhechor del continente de color, presentado por el héroe ciudadano general Lafayette y ofrecido por el noble vástago de esa familia inmortal. Era cuando podría recompensar el más esclarecido mérito del primer hombre de nuestro universo. ¿Seré yo digno de tanta gloria?, se pregunta. No, mas lo acepto con un gesto y una gratitud que llegarán junto con los restos venerables del Padre de la América a las más remotas generaciones de mi patria, y ellas deberán ser las últimas que queden del mundo nuevo. Acepte usted, Señor, los testimonios más sinceros y más respetuosos de mi perfecta consideración. Firmado Simón Bolívar. La efigie de Washington era una miniatura encerrada en un relicario de oro que Bolívar, cual se ve en sus retratos, llevó a menudo sobre su pecho y cuyo relicario atestigua en latín la siguiente inscripción, comillas: este retrato del libertador de Norteamérica es ofrecido por su hijo, a quien en Sudamérica alcanzó una gloria similar. Cierra comillas. La efigie, pues, con las demás reliquias arriba mencionadas, se conservan en el Museo Bolivariano de Caracas. Esto acredita muy claramente la amistad del libertador del norte con el libertador del sur, su amor por la libertad y por la democracia, en la creación de las repúblicas que fueron formadas bajo sus espadas. Indica una solidaridad y una amistad que selló con los años la conquista de este gigantesco propósito de unidad americana. Por eso es incongruente la campaña que en muchos lugares se hace señalando a los Estados Unidos como un imperio hostil al desarrollo de los países latinoamericanos. Tal vez por las diferencias del idioma, o más bien por la ignorancia y los malos sentimientos que se acercan al odio. Se ha tratado de desfigurar esta amistad y esta congruencia de los dos hombres más grandes que dio América. Sin embargo, el tiempo donde se ha tratado de menospreciar al libertador norteamericano, presentándolo junto con su pueblo como un imperio, entre comillas, que trataba de consumir y dominar a toda la América, se ha observado en algunos seguidores del libertador Bolívar, que han querido usar su nombre, su gloria, su inteligencia y su capacidad de lucha en beneficio de intereses politiqueros y pequeños, alejando a Bolívar de ese gran afecto y admiración que tuvo por el libertador del norte. Es indudable que en varias ocasiones se han presentado sombras en las relaciones entre los Estados Unidos y algunos países suramericanos, pero eso no afecta la diáfana actitud de Bolívar hacia Washington. Quiero señalar este hecho para contrarrestar en alguna forma esa tendencia populista y malentendida de un bolivarianismo socialista del siglo XXI, surgida alrededor de gobernantes venezolanos
no así por su noble pueblo, donde quieren presentar a los Estados Unidos como un enemigo de Sudamérica, hablando de un Bolívar imaginario. ¡Qué incongruencia! Porque en realidad el Libertador mostró gran respeto y afecto a la causa americana y a su vez a la familia Washington, puesto que cuando se produjo la libertad americana, Bolívar apenas tenía 6 años y no llegó por el tiempo a conocer a Washington, pero sí lo admiró y lo quiso imitar en muchos de sus actos. Sin embargo, el genio de Bolívar, mucho más grande que el de sus adoradores, sin grandeza, quieren presentarlo ante el mundo como un caudillo antiamericano, populista de izquierda, cuando su propósito y su corazón indicaban todo lo contrario. Bolívar fue, como lo hemos anotado, alguien que mereció el respeto y la consideración y el premio como el más grande americano del sur, circunstancia que debe ser utilizada para aclarar la verdad alrededor del movimiento socialista del siglo XXI, que no coincide en nada con el pensamiento del Libertador Bolívar. Quiero agradecer muy especialmente a este amable y distinguido auditorio la atención a esta prolongada disertación, que considero que, abusando de su paciencia, debería presentar este documento para que sean iluminantes en estos momentos difíciles y de confusión frente al irreal e inadecuado pensamiento bolivariano que hoy aparece aflorar en las naciones libertadas por el Simón Bolívar. El grande, el genio de la gloria, cuya capacidad e infatigable acción constructiva y ejemplarizante lo mantendrá para siempre en la inmortalidad. Muchas gracias por su audiencia. Y con mucho gusto abro los micrófonos para comentarios al respecto. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Doctor Miguel Santamaría. Sí, señor. Bueno, primero permítame felicitarlo por esa magnífica exposición sobre la relación entre Washington, Lafayette y Bolívar. Realmente unos detalles maravillosos los que usted ha concatenado en esa exposición. Me gustaría mostrarles una reconstrucción del rostro de Washington que es de una vividez impresionante. Yo la vi ahora que estuve en vacaciones en Estados Unidos en un museo de cera en San Francisco y me conmovió. Cuando yo vi esa figura quedé completamente estupefacto. Yo puedo mostrarles esa fotografía de la reconstrucción de Washington. Muy interesante, muy interesante. ¿La están viendo? Sí. Observen los ojos claros. Él tenía ojos claros, el mentón, la nariz. O sea, es impresionante el nivel de detalle de esta reconstrucción del rostro de Washington. Y acá hay otra. Este es Lincoln. Aquí se ve de perfil el pelo, cómo lo lograron. Es increíble. El pelo. La comisura de los labios, o sea, es las arrugas en el párpado inferior,
y en el rabo del ojo. Acá se ve ya un poco más a mayor distancia. Es impresionante. Yo cuando lo vi, era muy alto. Washington medía por ahí 1,85 metros de estatura. Era un hombre de gran estatura y de un porte impresionante. Y hay un detalle me llamó la atención lo de la carta que usted leyó, doctor Miguel, dirigida a Bolívar, y luego Bolívar contestándole a él, que firmaba George Washington, ¿cierto? Sí, George Washington Curtis. Sí, entonces ahí hay que hacer una aclaración yo creo que es importante hacerla, y es que Washington, él se casó con Martha Dandridge. Martha Dandridge era viuda. Cuando se casó con Washington, ella era viuda. Washington tenía 26 años y Martha tenía 27. Ella era muy adinerada, tenía una plantación que heredó pues de su esposo fallecido, que se llamaba Daniel Parke Custis, ¿sí? Ellos dos, Martha Dandridge y su primer esposo, tuvieron 2 hijos, que eran John y Martha. John Parke Custis, que le decían Jackie, y Martha Parke Custis, que le decían Patsy. Ellos los criaron a esos 2 hijos del primer matrimonio de Martha, los criaron como si fueran hijos propios. Y Jackie, o sea, John Parke Curtis tuvo 2 hijos, Eleanor y George Washington Parke Custis, pero entonces ese Washington no es apellido, sino que es parte del nombre. O sea, es como al hijo de O'Leary, que Daniel O'Leary le puso Simón Bolívar O'Leary. Entonces, en este caso, al hijo de Washington, al hijo de John Parke Custis, que era hijo adoptivo de George Washington, le pusieron George Washington Parke Custis. Entonces, parece ser que George Washington o su esposa Martha, que Martha hubiera quedado estéril después de dar a luz su segunda hija, o sea, después de haber tenido a Martha hija, haya quedado estéril, o si no, George Washington haya perdido su capacidad reproductiva por unas paperas que sufrió en 1751, o sea, 28 años, no, perdón, 8 años antes de casarse con Martha. Ese dato me parece interesante, es algo que le llama a uno la atención, porque entonces Washington no tuvo herederos sanguíneos. Este George Washington Parke Custis era algo así como un nieto adoptivo, o sea, el hijo de un hijo adoptivo de él. Es realmente hijo carnal de su esposa Martha, en el primer matrimonio de ella. Es una curiosidad eso, ¿no? Sí, es una curiosidad. Yo realmente pues me quedo sorprendido, porque uno pensaría que Washington tuvo herederos carnales, pero realmente no los tuvo. Es muy, pues es como se dice, lamentable que eso no haya podido ocurrir. Pero lo que sí es un hecho es la devoción. La devoción. De este nieto. Sí. Hacia su bisabuelo. Claro, porque lo quería muchísimo, porque es que George y Martha criaron esos hijos. George, al ver que no pudo tener hijos con su esposa, adoptó a esos 2 hijos de ella y los hizo como si fueran hijos suyos, y ellos lo quisieron muchísimo.
y por eso el nieto, pues que sería el nieto adoptivo, lo quiso tanto y se dio cuenta de que Bolívar era una figura tan importante en la América del Sur y por eso le envió esas ofrendas. Lo hizo por el amor tanto a la figura paterna de George Washington, de su abuelo adoptivo, como por la imagen del libertador. Entonces es muy significativo realmente que este señor George Washington Parke Custis le haya escrito a Bolívar y le haya enviado esas reliquias y que Bolívar las haya aceptado con gran respeto y devoción, porque como usted muy bien lo dijo, Bolívar admiró a Washington, quiso, la única diferencia entre Bolívar y Washington es que Washington siempre abogó por el sistema federalista, por eso Estados Unidos es una república federal. Bolívar se dio cuenta que el sistema federal era un fracaso y por eso siempre Bolívar abogó por el sistema centralista. Y esa fue pues el conflicto que tuvo con Páez y con Santander, porque ellos no podían aceptar, pues Páez particularmente, que la capital de la Gran Colombia estuviera en Bogotá y él fuera un subordinado de otro, ¿cierto? Bueno, con eso termino mi intervención. Muchas gracias, doctor Miguel, por esa magnífica exposición que queda pues como una lección para todos. Muy bien, muchas gracias. Es muy interesante tu intervención y es muy curioso eso, pero de todas maneras, todas las cosas que lleguen a ilustrar aún más la historia son muy importantes. Y en este caso lo que sí se ve es que hay una reacción de un descendiente del general Washington hacia Bolívar, a quien acredita como el verdadero líder de la libertad en Sudamérica. De manera que muy agradecido, Mario. Muy interesante tu intervención. ¿Quién más quiere decir algo? Quisiera hablar, doctor Santamaría. Almirante Jaramillo. Ah, claro, almirante, hombre, con mucho gusto, adelante. Muy interesante su intervención, doctor Santamaría, muy agradable de escucharlo. Y verdaderamente nos trae conceptos muy claros y muy precisos. Yo siempre tengo una gran discrepancia en lo que se denominó la consolidación de la independencia, porque no hay ninguna batalla después de Boyacá que haya consolidado la independencia distintas a las batallas navales. Son la de la noche de San Juan, cuando verdaderamente a partir de esas operaciones que duraron 3 meses, se pudo desterrar en forma definitiva al virrey. Había virrey en Cartagena todavía. Y la segunda gran batalla fue la consolidación prácticamente de todo lo que fue la Gran Colombia, que fue la batalla naval de Maracaibo. Yo insisto en que tenemos que estudiar eso y verdaderamente tratar de darle la importancia que tuvieron ese par de batallas que desafortunadamente no han sido reconocidas plenamente en toda su labor y extensión. Maravilloso, muy interesante. Quisiera también un asunto, hacer una pregunta al doctor Mario Andrés, que veo que ha estudiado muy bien la familia de Washington. Y es que cuando el almirante Vernon atacó a Cartagena en 1741, el comandante de las tropas de infantería de marina del componente norteamericano con que atacó a Cartagena estaban a órdenes de un coronel Washington, que tengo entendido era hermano de George Washington.
¿Es cierto? ¿Es hermano o estoy confundido? Ay, María Muy, Andrés. muy buena pregunta, realmente no sé. Ahí voy a investigarlo en un momentico a ver si encuentro la información, pero no sé. Realmente en este momento no sé. Pero ¿Él qué grado tenía en la Armada de los Estados Unidos? Fue general de Infantería Marina, Ah, Infantería de Marina. sí. Y, y el almirante trajo un componente de Infantería de Marina eh, para el ataque a Cartagena. muy interesante. Muy interesante eso. Mm. Genial. Averíguate, ave- averíguate eso, María Andrés. Sí, lo voy a averiguar ya mismo. Muy bien. Muchas gracias, almirante. ¿A Muy, usted, doctor? muy interesante tu intervención. A ver, ¿algún otro quiere hacer alguna acotación? Yo creo, presidente, mientras Mario nos viene con la respuesta siempre precisa que él nos da, eh, es interesantísima su conferencia, ilustre presidente. Ya sé por qué y a raíz de ciertos hechos históricos se cuidaban tanto, por lo menos allá en mi tierra, de proteger a las personas que tenían paperas para que no se bajaran, porque producían ese tipo de circunstancias que prácticamente limitaban ahí en adelante la procreación. De manera que yo también encontré un documento más bien reciente de Luis Alberto Peroso Padua, donde habla de que Bolívar era la inspiración para los Estados Unidos y habla de cómo Bolívar visitó Estados Unidos en 1807, donde acentuó su admiración por George Washington, a quien denominó el Néstor de la libertad. Sí, Luego ya cuando el caraqueño era reconocido con el título de libertador, pues la familia del primer presidente de Estados Unidos le hizo llegar mediante el gran mariscal francés Lafayette la hermosa medalla que con el retrato grabado del héroe norteamericano, como usted lo dijo. Y resalta que hay una cantidad de ciudades que en los Estados Unidos que tienen a Bolívar. Bueno, el primero, el nombre del Port Bolívar, eh, radica en la increíble, por increíble que parezca, que Venezuela precisamente, que le debe a él su razón de existir, no honró su nombre hasta 1846, o sea, 10 años después de su muerte, cuando a solicitud de los habitantes de la antigua Angostura se adoptó el nombre de Ciudad Bolívar. Pues resulta que la primera ciudad de la historia con el nombre de Bolívar se fundó en Tennessee, que los habitantes escogieron el nombre al escuchar la heroicidad del personaje suramericano, al cual consideraban como la versión latinoamericana de George Washington. Bolívar, Missouri, es otra urbe norteamericana en crecimiento sostenido. El gobierno venezolano le ha otorgado a la referida ciudad obsequios como 2 estatuas de Bolívar, la réplica de la espada del Libertador y la Orden del Libertador. O sea que a Petro le están debiendo las estatuas de Bolívar y la Orden del Libertador porque ya tiene la réplica de la espada. Y para 1821, solo en los Estados Unidos, había contabilizadas 15 localidades que llevaban el nombre de Bolívar. 2 en Nueva York, una en Atlanta, Georgia, Indiana, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Texas, una en Virginia y otra en Port Bolívar, en el condado de Galveston, que desde 1815 fue el primer lugar geográfico que usó el nombre del Libertador. De manera que esto, repito, pues es de un personaje que casualmente lo conseguí el día de hoy. De manera que increíble también el aporte de
el señor almirante con el Washington, el infante de marina que vino a ser parte del destacamento inglés en su ataque a Cartagena. No sé, Mario Andrés, si tienes alguna respuesta ya. Sí. ¿Qué tal sí, es? yo ya, un momento. Sí, yo ya tengo una información acá. El padre de Washington, el papá de Washington se llamaba Augustine Washington, o sea, Agustín Washington. Él era oficial en la Armada Británica durante la guerra Jenkins Ear, aunque pertenecía a la colonia de Virginia. Ahí veo que hay un oficial naval, el papá de Washington, que creció en una hacienda en Virginia, ¿sí? Washington tuvo, George, o sea, el presidente, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hermanos. 2 hermanas o 3, Elizabeth, Mildred y Jane. Y 3 hermanos, Samuel, que fue un oficial, parece ser del ejército de Estados Unidos y fue político, Juan Agustín, John Augustine, y Charles, que era el hermano menor. De Charles, él fue pues tuvo plantaciones, fue un oficial del gobierno en varios condados y fundó una ciudad en el valle de Shenandoah que fue llamada Charlestown en su honor, poco después de su muerte. O sea, Carlos, un hermano de Jorge Washington. Y Juan Agustín también tenía plantaciones, fue político y quizás mejor conocido como el hermano menor de George Washington o padre de la corte, papá del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Bushrod Washington. Ese era ya nieto de George Washington, pues, es decir, sobrino nieto de George Washington. De las hermanas no hay más información. Entonces, pues, era una familia posiblemente numerosa. Él tuvo muchos sobrinos, George Washington. Entonces, pues tal vez alguno el que menciona el almirante es en la época del sitio de Cartagena por el almirante Vernon. Fue el que mencionó el almirante Jaramillo, ¿cierto? Así es, 1741. 1741. Entonces, por fechas... Debe ser del papá de George Washington. Podría ser el papá, sí, podría ser el papá. A ver, veamos en qué fechas. Murió en 1743 el papá. ¿Y el sitio de Cartagena fue en qué año? 1741. 41, entonces pudo haber sido el papá de él, claro. Porque verdaderamente ese componente de infantería marina prácticamente salió muy diezmado por enfermedades. Les entró malaria y les entró cuanta cosa. Entonces, claro, aquí dice, a ver, ya encontré, dice, después de que Lawrence Washington, Lawrence heredó la propiedad Little Hunting Creek y la renominó Mount Vernon, que fue la residencia de Washington, hoy es un museo, para honrar al almirante Edward Vernon, con quien él había servido en la Armada Real en 1741 durante la batalla de Cartagena de Indias. Ahí está, es Lawrence Washington. Lawrence. Ahora, Lawrence, ¿qué relación tenía con George? Es lo que aquí están, ya vi. Era uno de los
Aquí Children, Lawrence Washington, sí. Era uno de los hijos, o sea que Era hermano. era hermano de George Washington, Sí, sí. hermano. Lawrence era un hermano de George Washington. Sí. Era un hermano, entonces fue su hermano, uno de sus hermanos, el comandante naval que usted dijo. Ya con eso Comandante, queda aclarado. el comandante del Cuerpo de Infantería Marina. Comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, Lawrence Washington, sí. Que él nació en 1718 y murió en 1752. Era half brother, o sea que era hermanastro de George Washington. Entonces parece ser que el papá de Washington se casó 2 veces. Entonces era hermanastro, o sea, era hermano carnal por el lado paterno, era hermano paterno de George Washington. Vea pues. Bueno, qué Esa no me- interesante ponernos a estudiar las familias, ¿no? Sí, 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 esa no me la sabía, almirante, muchas gracias. Muy bien, No, excelente. muy interesante. Ya han aclarado unos puntos maravillosos. Magnífico, Mario Andrés. Con Oye, ¿de mucho dónde gusto. saca usted tanta información, hombre? ¿Ah? Pues aquí buscando, como se dice hoy en día, googleando. O sea, buscando en Google los enlaces a la familia de Washington. Ujú. Magnífico, magnífico. Sí, señor. Eso aclara muchísimo las cosas. Claro, Lo felicito, es una maravilla eso. con mucho gusto, doctor Miguel. Aquí estamos para servirle a la sociedad bolivariana. Extraordinaria. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más quiere hacer algún aporte? Pues, a ver si hay- Es que ha sido tan de alto turme que Bueno, y de Lafayette, yo creo que habría que hablar algo de Lafayette porque él fue un gran general que participó pues en la guerra revolucionaria de Estados Unidos contra, pues de las colonias contra Gran Bretaña, y Lafayette fue uno de los que diseñó la ciudad de Washington. O sea, que tuvo la concepción arquitectónica de la que iba a ser la capital de los Estados Unidos, que entre otras cosas tiene unas medidas. Cuando uno está en Washington, uno se admira de las distancias, de la longitud de las cuadras en el centro histórico de Washington, el tamaño de los edificios y lo que llaman el mall, que es la avenida esa, el parque ese lineal que hay entre el Congreso y el monumento a Lincoln. Eso tienen todas unas medidas que corresponden a relaciones numéricas de masónicas, porque los padres de la patria estadounidense eran masones, ¿sí? Washington, Jefferson, Adams, ¿sí? Eh, mm, Todos ellos, y Franklin, pues Franklin también. Entonces, es muy posible que Lafayette también haya pertenecido a la orden masónica y ellos tenían una concepción geométrica de la perfección. Entonces, la ciudad de Washington fue trazada arquitectónicamente con unas distancias que guardan unas relaciones numéricas que hacían, según la tradición masónica, la hacían una ciudad perfecta desde el punto de vista geométrico. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí por primera vez y eso puede venir de tradiciones herméticas, las tradiciones herméticas del antiguo Egipto, ¿sí? Que también sabemos que las pirámides y todos los templos egipcios tienen unas dimensiones perfectamente calculadas. Eso es algo muy interesante, la arquitectura de Washington, de la ciudad de Washington. interesantísimo, interesantísimo. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la audiencia.
que ha sido sumamente importante. Los conceptos que se han emitido me parece que son brillantísimos. Hemos hecho un aporte muy interesante a la historia. Creo que esto es un punto muy fundamental dentro del esfuerzo que estamos haciendo por llevar una interpretación casi precisa de lo que fue el pensamiento del Libertador y su grandeza. A pesar en este momento de las dificultades tremendas que estamos afrontando y seguramente lo que nos falta en estos días. Bueno, si no hay nada más para tratar, les mando un gran abrazo y sincera gratitud por haber estado presentes. Con mucho gusto.